de San Pedro. Su funeral congregó a cientos de miles aquí en la plaza de San Pedro y a millones más en las afueras del Vaticano que siguieron esta solemne y emotiva ceremonia a través de pantallas de televisión acompañados de pañuelos, pancartas, banderas. Sus exequias significaron un símbolo de unidad entre diferentes religiones, entre católicos, judíos, musulmanes, hindúes y demás religiones que se vieron representadas aquí por jerarcas de la Iglesia, jefes de Estado, miembros de la realeza, todos ellos acompañados por una gigantesca multitud que dijo adiós en un acto de ratificación de fe y de cariño hacia este hombre que muchos quieren ver ya santificado. Con la plaza de San Pedro colmada de peregrinos, una salva de aplausos saludó la entrada del sencillo ataúd de madera de ciprés con los restos de Juan Pablo II. El féretro yacía sobre una alfombra frente al altar. El coro de la Capilla Sixtina acompañó la misa que presidió el cardenal Joseph Ratzinger y que se prolongó por 3 horas. En su homilía, Ratzinger resumió la vida de Juan Pablo II desde sus tiempos juveniles como obrero industrial en la Polonia ocupada por los nazis hasta sus últimos días como líder de los 1.000 millones de católicos en todo el mundo. De joven estudiante, Karol Wojtyła era un entusiasta de la literatura, del teatro y de la poesía. Trabajando en una fábrica química, rodeado y amenazado del terror nacional socialista, sintió la voz del Señor, sígueme. Los aplausos interrumpieron una y otra vez las palabras del cardenal, quien visiblemente emocionado recordó las últimas apariciones públicas del Papa, sobre todo cuando bendijo a los fieles desde su ventana del Vaticano. Podemos estar seguros que nuestro amado Papa está ahora en la ventana de la casa del Padre. Nos ve y nos bendice. Nos ve y nos bendice. Sí, ci benedica, Santo Padre. Sí, nos bendiga, Santo Padre. Noi affidiamo la tua cara anima alla Madre di Dio, confiamos su alma che ti ha guidato ogni giorno e ti guiderà adesso que te ha guiado cada día y te guiará ahora a la gloria eterna de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En la ceremonia solemne participaron los patriarcas de los ritos católicos orientales y un coro cantó un antiguo himno de la liturgia bizantina. Posteriormente, los restos del pontífice fueron enterrados, como él lo pidió, en las grutas vaticanas. Líderes de las religiones judía e islámica estuvieron entre los dignatarios de casi 200 naciones que asistieron al funeral. 4 reyes, 5 reinas y 70 presidentes y primeros ministros se hicieron presentes en este memorable homenaje a Juan Pablo II. En tanto, millones de personas de varias naciones, incluidos los países árabes, observaron la ceremonia por televisión. Los otros tantos millones de personas que pudieron venir al Vaticano para despedirse del pontífice lo hicieron de pie con un conmovedor aplauso de largos minutos que sumó a muchos en llanto, tristeza y oración. Un adiós apoteósico y emocionante para un hombre que dividió en 2 la historia moderna del catolicismo. Y poco a poco la situación regresa a la normalidad aquí en Roma, que ahora se encuentra bajo la lluvia, pero que más temprano el buen tiempo le dio la bienvenida a esta multitud que colmó la plaza de San Pedro aquí en el Vaticano y que en medio de la ceremonia y el saludo de la paz en la misa sirvió para unir y acercar a varios países que tienen una historia larga de guerras
y confrontaciones. Para hablarnos de esto nos acompaña José Levi, quien por supuesto tiene las reacciones a este día histórico y memorable en la vida de los católicos y en la vida del mundo entero. José. Hola Patricia, yo creo que es curioso, si no altamente simbólico, que precisamente estas honras fúnebres haya conseguido que aparentemente por primera vez en la historia un presidente israelí tuvo un apretón de manos tanto con un presidente sirio como con un presidente iraní. Inclusive cuando Moshe Katsav y Mohammad Khatami tuvieron ese apretón de manos, ambos pudieron charlar en farsi, en idioma persa, y también incluso pudieron intercambiar recuerdos de la ciudad en la que ambos nacieron. O sea, esto es una casualidad indudable. Y estos contactos políticos se celebraron de forma paralela a un funeral que se queda especialmente memorable. Santo súbito, santo ya. Este era el deseo de las masas que participaron en esta desbordante explosión de cariño a Juan Pablo II. Quieren que se haga en la actualidad lo que se llegó a hacer en el pasado, determinar santidad por clamor popular. Sabemos que el Papa está en el cielo, que es un santo, y ahora tenemos que pedir que nos obtenga gracias para poder vivir nuestra vida cristiana de manera heroica. La avalancha de fieles ha llevado a que en esta ciudad haya incluso más peregrinos que residentes. Una gran parte de ellos son polacos. Se habla aquí hasta de una segunda Cracovia. Pero también llegaron muchos de países latinoamericanos que querían expresar su agradecimiento a Karol Józef Wojtyła. Una persona que yo creo que todo el mundo admiramos. Hizo muchas cosas por la humanidad y creo que nadie las va a olvidar. Un papa que yo creo que va a ser irrepetible, un papa, el Santo Padre, que amaba tanto a Jesucristo, que por consiguiente pues amaba muchísimo a todos los hombres y a nosotros en concreto, ¿no? Solo una pequeña parte de los peregrinos pudo entrar en la plaza de San Pedro. Otros se quedaron en las calles de la zona o siguieron el sepelio por enormes pantallas. Coincidían al señalar que les impresionó la ceremonia. A mí me ha gustado también porque esta mañana ha sido mucho de silencio, de respeto. Creo que es un acontecimiento histórico y para mí es muy importante espiritualmente porque me siento muy unida al Papa. Siempre desde el 96 que le conocí tuve un acercamiento así pues muy bonito. Estuve aquí en Roma y le vi en una parroquia y desde entonces me he sentido tan unida a él que sentía la necesidad de venir hasta aquí. En las exequias participaron 165 cardenales. Hablan de sentimientos encontrados. De tristeza y de gozo. De tristeza porque es muy difícil llenar su vacío. Y de gozo porque sabemos que su tumba está vacía, o sea, que Él resucita en Cristo nuestro Señor. Y entonces está en la plenitud de aquello que nuestro Señor dice en el Evangelio: entra en el gozo de tu Señor. Multitudes que estaban decididas a vivir un momento memorable de la historia. Y la admiración de estos peregrinos aumenta aún más al comparar la majestuosidad de la asistencia de líderes internacionales de la ceremonia de hoy con la humildad que Juan Pablo II, dicen, quiso caracterizar este sepelio. Habría que ver, tuvimos que ver ese féretro de ciprés de madera sencilla que posteriormente fue sepultado dentro de la tierra, debajo de la tierra, algo que también es considerado como signo de humildad y no en un sarcófago sobre esta tierra como se había hecho en la gran mayoría de los casos. Patricia. José, y hablando de su sepultura, ¿cuándo las grutas del Vaticano estarán abiertas al público para que puedan ver la sepultura de Juan Pablo II? Se piensa que en los próximos días, todavía no hay una fecha concreta. Junto a esto se cree que la entrada ahí de los peregrinos, de los fieles, puede ser especialmente lenta. No será como la entrada a la Basílica de San Pedro, que aunque era también lenta, pero permitía el paso de cientos de personas cada minuto. En este caso estamos hablando de un lugar especialmente estrecho, especialmente pequeño, de difícil acceso, y es por eso que se piensa que cuando se abran el acceso
de los feligreses ahí será bastante lento, o sea que llevará bastante tiempo el que todos puedan pasar por el lugar. Gracias, José José Levi, nuestro enviado especial aquí a Roma. Daniel, en medio de esta jornada multitudinaria no se registraron mayores incidentes, excepto el reporte de un avión privado que fue interceptado y desviado a otro lugar. Regresamos contigo al estudio, volvemos más adelante. Gracias, Patricia, gracias también a José por este informe y volvemos con más de esta cobertura. Después de una pausa, regresamos contigo al Vaticano. Hola Daniel, efectivamente Vicente Fox encabezaba la delegación mexicana. En total hay 200 delegaciones que estuvieron presentes con 17 reyes, reinas, príncipes, princesas, 57 jefes de estados y 17 jefes de gobierno. Entrevistamos a Vicente Fox poco después de que participara en el sepelio de esta mañana aquí en la Plaza de San Pedro. Señor presidente, ¿por qué este homenaje tan impresionante de la comunidad internacional a Juan Pablo II? Bueno, no hay duda de que es uno de los grandes personajes de los tiempos recientes, un líder nato, un líder religioso, un líder estadista, un líder que se ganó el cariño de todo el mundo. El homenaje es producto de ese cariño. Realmente hubo una luna de miel, un amor entre el caso de México, entre los mexicanos y el Papa, que surgió en la primera visita de manera espontánea y no terminó de crecer hasta que se nos va el Papa. Así de que yo creo que esa es la razón. ¿Qué sintió durante el sepelio? Bueno, lo primero reflexionaba yo sobre esta intensa relación, esta amorosa relación cariñosa entre México y el Papa y México. Recordar los mensajes poderosos que metió ahí en México a los jóvenes, a los indígenas, a las mujeres que sufren violencia, que sufren discriminación, a las mujeres solteras, a las mujeres jefas de hogar. Bueno, les dio una levantada y una impulsada formidable. Entonces recordar todo eso, pero al final recordar su humildad, porque un personaje de ese tamaño y con la sencillez que se manejaba y llegar a un país y besar el piso, besar la tierra, tiene un significado enorme de humildad, que es algo que nos falta mucho a los políticos. Nos dio la impresión de que llegó a derramar alguna lágrima. Pues una me parece poco, un par de lágrimas. Es que bueno, tú viste y yo creo que todo el mundo vio esa imagen del féretro dando vuelta lentamente para entrar ya a la basílica. Toda la multitud ahí, los 300,000, 400,000 gentes que estaban en una ovación, un aplauso formidable, diciendo adiós. Bueno, ¿a quién no le llegan esas cosas? Sobre todo una persona tan querida, pues duele, y pueden ser lágrimas también de alegría, porque bueno, conquistó todo, ganó todo, llegó a lo más alto, ejerció su vocación y su ministerio de manera extraordinaria y motivó al mundo entero. ¿Cuál es el legado de Juan Pablo II? Yo creo que por un lado su espiritualidad, y eso va más allá de la religión, a su ecumenismo de aceptar todas las religiones, pero sus mensajes claros, yo diría que es el gran recuerdo. Lo es para mí, a mí me simbraban muchas veces sus mensajes y lo es para el pueblo de México. Vimos ayer cómo el papamóvil salió cerca de la Basílica de la Virgen de Guadalupe. ¿Cuál es el significado? Buena idea fue esa. Es precisamente, casi surge otra vez del pueblo, surge de la gente. Ese papamóvil lo tiene la Presidencia de la República, está ahí en la residencia de Los Pinos. Entonces se ocurrió esta idea, sacarlo, que recorriera las calles vacío. Imagínate a la gente cómo le llamó la atención eso. Y ahora he decidido también que lo vamos a donar para que quede instalado ya en forma de monumento, como un recordatorio a la memoria de Juan Pablo II. Voy a ver si las autoridades de la iglesia les parece que sea en la villa, en el atrio de la Villa de Guadalupe, o por acá en el museo de iglesia cerca de Catedral, o en algún lugar le vamos a encontrar donde ponerlo y que quede un recuerdo perenne de este gran personaje.
En otros temas que interesan especialmente a la opinión pública de su país, se ha criticado en medios de comunicación ese proceso de desafuero que comenzó contra el gobernador de la Ciudad de México. ¿Cómo ve esas críticas? Bueno, que ha sido un proceso que se inició hace 4 años a través de un juez en un tema de expropiación de una propiedad privada, y que fue mucho antes de que tuviera nada que ver con política o con elecciones. Y afortunadamente en México hay instituciones, y hoy puedo afirmar que México es un país de leyes y de legalidad, que no lo fue en el pasado, y que este proceso es un proceso jurídico, es un proceso legal, no tiene contenidos políticos, y por tanto el proceso va a seguir en esos términos porque aún no concluye. Yo creo que es muy importante para el mundo y para los demás países el reconocer que ahora en México se respeta la ley. Muchas gracias. Unas declaraciones en las que Vicente Fox pudo expresar su particular admiración por Juan Pablo II. Daniel. José, muchas gracias por este informe y una interesante entrevista con el presidente Fox hoy en el Vaticano. Vamos a una breve pausa, ya volvemos con más. De lo que sucedió esta mañana? Pues fíjate, yo creo que una de las cosas que más resaltaría es algo que quizá no se ha captado del todo. Es decir, el contenido mismo de la ceremonia, que ha sido verdaderamente extraordinario. Imagínate, o sea, ha empezado la ceremonia como dando la palabra a Juan Pablo II a través de un bellísimo salmo, el 65, y fíjate lo que dice, ¿no? Feliz aquel que ha sido llamado de cerca y que habitará en los atrios del Señor. Es decir, es como un sentimiento que este momento está teniendo Juan Pablo II. Y después ha tomado la palabra nada menos que Pedro. Fíjate lo que Pedro le dice dijo a los cristianos de la época, pero a Juan Pablo II le dice: está claro que Dios no hace distinciones, acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Qué curioso, verdaderamente, las palabras de Pedro. Y luego ya Pablo, que quizá no se ha captado del todo, pero bien claro, Pablo advierte a la gente que nuestra patria no es de aquí. Pero lo más hermoso de la ceremonia ha sido cuando la primera comunidad cristiana narra el inicio de toda esta aventura del papado, ¿no? Y Jesús mismo toma la palabra y le pregunta 3 veces a Pedro: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Es decir, esta tarea del papado es fruto de una amistad, porque tenían que ser amigos para poder realizar la tarea. Pero curioso que Jesús le dice: fíjate, al final de tus días otro te llevará de la mano y otro te pondrá las vestiduras. Cosa que ha pasado pues con nuestro Papa. Sí, ciertamente. Fue una ceremonia que congregó a tantos representantes de tantos países, como usted también mencionaba en uno de sus salmos. Cuéntenos, padre, ¿hay alguna presencia aquí de algún personaje que usted le daría una relevancia mayor que a otro? Qué curioso, fíjate, en estas cosas lo más importante queda siempre invisible, ¿no? Es aquello que no se ve. Hemos visto, no cabe duda, tantos personajes y tantas personas, ¿no? Sin embargo, quizás el más importante ha sido, te diría, el Señor Jesús resucitado. Que lo vimos en el lienzo, ¿no? En la imagen del lienzo. Que lo vimos en el lienzo, y en el momento que te diré central de toda la ceremonia y de toda esta semana, ha sido el momento de la consagración, cuando Cristo, que vive, se hizo presente en la ceremonia. Y de Él se habló poco, porque, en fin, estaba Él, pero con los ojos de la fe teníamos que ver que Él era el personaje más importante y que gracias a Él hemos podido tener todo esto, ¿no? Al Señor resucitado. Sí, nos pareció muy significativo lo austero del ataúd, lo austero
del emblema, ¿no? Tan simple. No habían grandes blasones, no habían grandes escudos, no habían grandes banderas cubriendo el ataúd. Esa es una señal de humildad del Papa Juan Pablo II. No, evidentemente, sí. Y que esto, pues, como muchos decían, hablaba un poco de la santidad, ¿no? ¿Cuánto cree usted que se puede tardar este proceso? Hoy veíamos pancartas enormes en polaco, en italiano. Queremos el santo ya, ¿no? El santo súbito. Santo súbito. ¿Esto es como posible? dicen los italianos, efectivamente. Fíjate, o sea, Juan Pablo II ha canonizado a más o menos 280 santos, ¿no? Y beatificado a más de 1400 beatos. O sea, ya te puedes imaginar lo que se habrá armado en el cielo cuando Juan Pablo ha llegado allí con toda esta gente que él canonizó y beatificación. Si aquí me toca a mí. Aquí ha habido, fíjate lo que se ha armado acá. Imagínate lo que habrá pasado en el cielo. Y no cabe duda que todos estos santos y beatos que fueron por él, pues canonizados, beatificados, ya empezarán a hacer su trabajo, ¿no? Cabe duda, sin duda, para que muy pronto, ojalá, ¿no? También lo tengamos ahí. ¿Se tienen que demostrar algunos milagros probados o este proceso ha sido cambiado? Sí, lamentablemente un poco la culpa la tiene el mismo Juan Pablo II, porque un poco que ha burocratizado todo este proceso. Es decir, ahora tiene que entrar en un proceso diocesano, después de algunos años. Luego ya entra al proceso hacia la beatificación, después de ser venerable, y tiene que demostrar con milagros que efectivamente está junto al Señor, tanto para la beatificación, para la canonización. Pero, en fin, en los procesos de todos los santos. Yo creo que no le va a tomar mucho trabajo ni mucho tiempo con la ayuda de todos los que él ya beatificó y santificó. Padre Javier San Martín, muchísimas gracias de nuevo. Fue un placer que nos haya podido acompañar durante estos días, ayudándonos a interpretar tantos signos significativos y símbolos. A ti también, muchísimas gracias. Gracias, Javier. Bueno, pues por ahora esto es todo lo que tenemos desde la Ciudad del Vaticano. Daniel, aquí ya estamos entrando en las primeras horas del sábado y bueno, seguramente el fin de semana será aprovechado por estos millones de peregrinos para hacer un poco de turismo alrededor de Roma, una ciudad hermosísima con milenios de historia. A ustedes, Patricia, también para descansar un poco con esta extensa y fantástica cobertura que han realizado. Gracias. José, tú y todos los que fueron para allá, Mari, Rafael, con sus cámaras captando estas imágenes también conmovedoras. Gracias nuevamente, Patricia, hasta cualquier momento. Volvemos con más de esta cobertura especial, no se vayan.